Universidad Armórica. Con la voz, Sí. la voz. Así que muchas gracias por venir. Yo sé que hay personas que están acá que escucharon el llamado desde... Sí, hablo muy fuerte, soy profesor de lenguaje, entonces Estereofónico. tengo esta costumbre. Y como era con micrófono no sabía la distancia desde el audio. Pero ya no... Después lo pudimos hacer bien. Y muchas gracias por haber venido a acompañarnos en este lanzamiento. Algo postergado el lanzamiento. La novela en esta misma fecha estaba saliendo de imprenta, pero por necesidades contractuales hicimos un lanzamiento oficial en primera instancia, así como más cercana, con estudiantes en el Colegio Alicante Maipú. Y luego de eso decidimos hacer un lanzamiento también en un espacio que fuera representativo de la novela, y en este caso Y de la editorial. Y de la editorial, claro, que era representativo, y en ese caso es el Nautilo Ediciones. Nosotros representamos el Nautilo y somos una editorial dedicada a la literatura para jóvenes, principalmente, y de carácter pedagógico. Entonces, por eso lo presentamos en un colegio a niños de primero medio. Funcionó súper bien, pero nos faltaba este espacio, venir a la Biblioteca Santiago y estar en una biblioteca, porque ese es como nuestro objetivo, que los libros se acerquen a las personas. Y qué mejor que una biblioteca, y en esta sala que es preciosa, ustedes pueden ver cómo está acondicionado, gracias a las personas de la Biblioteca de Santiago. Así que todas las gracias y el agradecimiento eterno, en realidad, por habernos permitido venir hoy día en la mañana a realizar este lanzamiento. El lanzamiento es de la novela Armórica, que ustedes pueden ver ahí. El autor es el señor Sergio Mira, que ya tiene una vasta carrera en la literatura, y curiosamente esta novela gana premio de creación, o sea, el gobierno lo apoya ahí, ¿cierto?, el Fondo de Cultura, para que la cree. Pasó bastante tiempo y que no se publicaba hasta que llegó el momento de este año 2017, en que sacamos la novela, finalmente, 2016, fines ya. Y por eso es también creador de Atómica y obviamente parte de la editorial, que eso es súper importante. Queríamos jugarnos por hacer una obra que fuera de nuestra propia casa, por nuestra propia intención, cosa que lo representara de la mejor forma. Creo que ese fue el principio que tuvimos para seguir, así como esa era la senda. Junto a él, por supuesto, nos acompañan para realizar la presentación, para que nos cuenten de su experiencia con la novela y los motiven a ustedes también para leerla, al señor Martín Muñoz Kaiser, que está ahí, que también es autor nacional, es autor del Partido del Pillán, ¿cierto? Una novela de fantasía épica. Tenemos Evento Z, y ya se nos vienen nuevos proyectos con él en lo que corresponde. Además es amigo acá de la casa, es también de la quinta región, así es que era mucho más importante contar. Y él tuvo la suerte en algún momento de leer la novela en sus versiones primigenias, sus borradores. Y acá a mi lado se encuentra el señor Alberto Rojas, un destacado escritor y periodista, además docente en la universidad, ¿cierto? Sí, también. Docente también en la universidad, en la Finisterra, y que ahora el 5 de noviembre, si mal no recuerdo, lanzó su nueva obra, ¿cierto?, El secreto de Dresden, que es una novela dentro del contexto histórico que está bien de moda en este plan, creo que histórico ficticio, y bueno, Un thriller. es un thriller histórico, esa es la palabra. Muchas gracias. También aquí amigo ya compartido antología, de hecho, con cerca de ese Chile 3, ¿cierto?, hace unos años atrás, con unos relatos de ucronías. Entonces, nada, yo no tengo más que decir que dejarlo con las palabras. No sé cuál va a presentar primero. Martín. Y ahí después pasamos a Alberto. Así que un aplauso, chiquillos. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy día. Les voy a contar un poco de mi experiencia. ¿Mejor o habla más fuerte? No, si puedo hablar más fuerte. Les voy a contar un poco de mi experiencia con Armórica. La verdad es que sí, como dijo Michael, tuve la suerte de ver los borradores e incluso meterle un poquito mano al cucharear un poco ahí en el texto, porque nosotros con Sergio escribimos una novela juntos que se llama WK Asesino. Entonces, en ese sentido ya teníamos experiencia cooperando, y hay unas partes bien entretenidas que tienen que ver con Armórica luchando con una suerte de cuatro fantásticos medievales, en la cual le ayudé un poco a escribir esa escena de acción, así que estuvo bien entretenido. Bueno, para empezar quiero contarles que Armórica está ambientada en un mundo neomedieval, en donde un par de granjeros se encuentran al vástago de un ser extraterrestre. Esto nos recuerda un poquito la historia de nuestro extraterrestre favorito, que se llama Kal-El, o más conocido como Superman, por ejemplo. Y entramos a la historia
justo cuando Aldana, que es el nombre secreto de Armórica, Aldana, se ha reconocido a sí misma como una superhéroe y empieza, digamos, su vida como heroína. Lo cual, al final de la novela, le permite salvar a la mayor parte de su pueblo natal de un desastre que va a destruir todo su país. En este mundo neomedieval, el mundo se ordena con ciudades-estado y Aldana vive en una de esas ciudades-estado en la periferia, digamos, en el campo. Lo podríamos llamar, Santiago es muy grande, pero de la quinta región, yo soy de la quinta región, sería como Quillota, La Ligua, Limache, un lugar apartado del centro. Armórica es una novela muy... O sea, a mí me gusta mucho y la recomiendo porque creo que es una historia compleja, y compleja en el buen sentido de la palabra. Cuando hablamos de arte, normalmente una obra de arte es mejor cuando tiene mayor cantidad de interpretaciones. En ese sentido, cuando yo trabajo mi novela, me gusta hablar o hacer una metáfora con las capas que tiene la novela, las capas de interpretación que tiene. Obviamente, mientras el lector tiene más conocimiento, puede sacarle más a la novela. Es como... Hay una película que se llama El mundo según Wayne, en la cual normalmente cuando uno la ve cuando es joven, yo la vi cuando era chico, uno se ríe, qué sé yo, pero uno la ve 5 años después, tiene mucho más referencia y te puedes reír, vais descubriendo que tiene más chistes adentro. Voy a decir un ejemplo burdo, pero esta novela en general tiene esa complejidad en la cual uno va descubriendo que tiene capas en la cual uno puede interpretar la novela de maneras diferentes. En ese sentido, les voy a hablar de dos aspectos de la complejidad de esta novela que a mí me gustan y por la cual se la recomiendo. La primera es, como les dije, la construcción del mundo. Si bien es cierto, es un mundo como el de Game of Thrones, más o menos, es más complejo porque es un mundo que está sometido por fuerzas extraterrestres. Y ahí entramos, no es solo una novela que es neomedieval, es además una novela de ciencia ficción. Entonces, estos seres extraterrestres han organizado el mundo en estas ciudades-estados que les contaba y organizaron esas ciudades-estado a partir de la lógica de la lucha perpetua, porque la intención que tienen estos extraterrestres es desarrollar a los mejores guerreros del universo. Además, en el mundo de Armórica existen seres fantásticos. Hay unos seres que tienen cuerpo de roca, otros que se inflaman y tienen el poder del fuego, otros seres que son, ¿cómo se llama? Hombres lobos, que terminan convertidos en hombres lobos gigantes también. Y resulta que esa fantasía no es gratuita. Hay unos seres que se llaman los Morlocks, ¿no? Que son los Molochs, que son unos genetistas. Entonces, todos estos seres fantásticos han sido creados por estos Molochs. Más o menos eso es lo que yo... Así es. Han sido creados, han sido creados por estos Molochs. Entonces, la fantasía no es gratuita en la historia, sino que tiene toda una justificación detrás. Por eso les digo que el mundo está redondo, muy bien creado, muy bien justificado. Y eso es solo respecto a la construcción del mundo. Sobre esta plataforma que es el mundo de Armórica, tenemos la construcción de los personajes. En ese sentido, Sergio tiene vasta experiencia en construir personajes femeninos sólidos y fuertes. Por ejemplo, Atómica, que es un personaje de cómics que lleva ya mucho tiempo circulando y que ahora lo está publicando con Mitómano Comics. Entonces, cuando vemos cómo Sergio construye a los personajes, sentimos que esos personajes son de carne y hueso, nos podemos relacionar con ellos, porque a pesar de que Armórica es una especie de Supergirl, de Superchica,
y que tiene poderes muy parecidos a Superchica, nosotros podemos aún así relacionarnos con los problemas que ella tiene, porque los problemas mundanos del día a día, porque ella tiene sus amigos, ella quiere seguir sus sueños, sus amigos también quieren seguir sus sueños, ella recién está descubriendo que es armórica y no sabe si le puede contar a sus amigos o no, si va a poner a sus amigos en riesgo o no. Entonces tenemos todo el tema de la amistad, de cómo se relacionan las personas, cómo nos relacionamos nosotros en el día a día con nuestros amigos, cuál es el apoyo que tiene Aldana de sus padres para convertirse en armórica. Entonces vemos a una adolescente normal que está descubriéndose a sí misma, descubriendo sus poderes, digamos, y descubriendo cuál es su misión en la vida. Y eso es lo que hacemos todos cuando pasamos por la adolescencia, que vamos descubriendo nuestros talentos, qué es lo que queremos estudiar y qué es lo que queremos hacer en el futuro para hacer un aporte en la sociedad. Entonces, además, dentro de esta descripción, como les decía, vemos un personaje femenino poderoso, pero no no necesariamente, o sea, de hecho, no es un personaje que sea un estereotipo, digamos, no es esta mujer como la versión de Red Sonja, que es un Conan femenino, por ejemplo, sino que es una adolescente compleja que tiene un poder interior más que un poder exterior. Y eso me parece que es el más grande logro que tiene la novela, que es una novela feminista sin llegar a ser burda. No es un feminismo. Aquí hay un tema, por ejemplo, Karl Marx habla de que la ideología es lo que hacemos sin pensar. Por ejemplo, cuando un niño se cae, un niño varón se cae y llora, de inmediato le decimos que es niñita y que porque está llorando es niñita. Entonces las niñitas son lloronas y por lo tanto ni siquiera pensamos, no nos cuestionamos el tema de que relacionamos la debilidad con lo femenino. Entonces cuando vamos a trabajar en cambiar la mentalidad de las personas desde ese machismo sutil o los micromachismos como hablan los feministas hacia un feminismo real, tenemos que apuntar a la ideología, y eso se hace de manera sutil, y creo que este libro logra y es creo un gran aporte para cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes y de nosotros mismos hacia una ideología, a una forma de digamos, porque no es una forma de pensar, porque como les dije, no es una cuestión que pensemos, sino a una estructura mental que incorpore los valores feministas que digamos son el reflejo del cambio de paradigma que está sufriendo el mundo en este momento. Por lo tanto, no puedo nada más que recomendar completamente el libro de Sergio Alejandro Amina. Gracias, pariente. Bueno, y ahora escuchamos entonces las palabras de Alberto Rojas. Hola, buenos días. Gracias por su presencia aquí. Gracias a Sergio por invitarme a participar de esta presentación. Me parece que es una muy buena oportunidad para destacar el trabajo de Sergio, que ha sido largo y prolífico a lo largo de los años. Yo creo que Armórica, de algún modo, no diré que resume, pero lleva a otro nivel lo que han sido sus inquietudes, sus intereses literarios, su trabajo como autor, y en conjunto con Pablo, que está a cargo del arte de esta novela, que me parece súper importante destacarlo. Martín hizo un detallado y exhaustivo resumen de lo que es y lo que significa para él Armórica. Personalmente, al leerlo, me surgieron varias ideas y emociones en torno a esta novela. En primer lugar, creo que la novela es tremendamente ágil, creo que es una novela que atrapa a los lectores y que tiene una serie de referencias quizás cinematográficas, literarias, que uno puede ir descubriendo a medida que avanza en la trama. En lo personal,
siento que me conectó con obras que yo leí en mi adolescencia. Por ejemplo, me sentí muy cerca de Ivanhoe. Yo creo que un clásico como ese, de algún modo, está en cierta forma en su esencia en esta novela, que es Ivanhoe, un clásico medieval, de aventuras, etc. También una serie de referencias a películas, hoy día serían antiguas, en los años 80 no eran antiguas. No sé, estoy pensando en Krull, estoy pensando en Willow, estoy pensando en Leyenda, películas que si ustedes no han visto tienen que verlas, y si ustedes las vieron tienen que volver a verlas, porque se mantienen muy vigentes. Y yo creo que eso es algo que pienso que va a mantener a Armórica instalado en el espectro, el contexto literario nacional, porque es una novela que se puede leer hoy, se puede leer en 10 años más, y tengo la certeza de que se va a sentir igual de fresca, igual de ágil, igual de amena. Efectivamente, uno cuando lee una novela puede detectar, como decía Martín, capas, niveles, tiene una profundidad que permite al lector adentrarse más o menos, y que muchas veces eso permite volver a leer un libro y encontrar cosas nuevas respecto a la primera lectura que hubiese hecho. El caso más claro es El Principito. Cuando uno lo lee siendo niño, tal vez no es más que una historia de corte infantil. Si uno lo lee ya más adulto, porque en la adolescencia uno lee otras cosas, si es que lee más música quizás, uno hace otra lectura y llega a otra, se encuentra con otra novela. Yo siento que por un lado es una novela que construye, o sea, Sergio construyó una novela con un mundo complejo, un mundo a medio camino entre lo medieval y lo futurista, que me parece muy interesante porque cada historia de corte fantástico tiene la necesidad de construir un mundo. Y en ese contexto hay historias que están mejor construidas que otras, hay universos que están mejor construidos que otros. Y yo siento que el universo de Armórica es un universo completo, complejo y sobre todo un universo en expansión. Y que estoy seguro que va a permitir seguir explorándolo a futuro, o al menos yo espero eso. A su vez, creo que es una historia muy intimista y en torno a Aldana, en torno a sus vivencias, en torno a su identidad. No me voy a extender mucho más porque, como yo soy periodista, más que hablar me gusta hacer preguntas. Y en ese contexto yo quería hacerle varias preguntas a Sergio en relación a esta novela. La primera de ellas es, uno, ¿qué te motivó a construir? Porque tú tienes varias obras previas, en cada una de ellas has construido un mundo, personajes, etc. ¿Qué te llevó específicamente a construir el mundo de Armórica? Mira, para responderte podríamos aprovechar este momento porque tengo un PowerPoint, entonces podemos ver cómo aquí hay una claro, podemos ir viendo cómo se fue construyendo un pequeño resumen, porque sería imposible haber metido todas las influencias que hay. Ahí vamos viendo cómo Pablo que está ahí, es cómo partió del dibujo a lápiz. Bueno, Pablo nos podría explicar de los procesos que van ahí, pero como van viendo ahí, no sé si quieres explicar cómo son podemos volver a la primera para que nos vaya contando cómo es el proceso de... Bueno, aquí hay una parte que falta, que es la del boceto. Cuando Pablo me hizo una propuesta, yo le dije que con Pablo somos amigos hace mucho tiempo, nos conocemos del año 97. Y también ahí nos volvimos a encontrar en el Calabozo del Androide, que era un blog que yo tenía. Y primero partimos por las propuestas de portada. Entonces yo le digo, bueno, en la portada, esto se llama Armórica, y yo lo hice consciente. Como muchas novelas de corte infanto-juvenil fantástico, tienen el nombre del protagonista. Harry Potter, Artemis Fowl. Y yo iba a seguir el mismo concepto, Armórica. Por lo tanto, necesitamos a la protagonista en la portada. Pablo me da algunas opciones y nos quedamos con el boceto donde aparecía ella en esa pose, que además era para mí muy importante que se viera el escenario y el escenario natural donde ella vive, porque en esta novela es muy importante la naturaleza, el bosque,
Ahí vemos los menires, la estructura megalítica que hay ahí y sobre todo la cordillera, la montaña, que esa es nuestra cordillera de los Andes, el equivalente en este mundo. Entonces, aquí Pablo hace su primera, o sea, lo que viene a ser todos los lápices, ¿verdad? Y ahí Pablo nos puede contar del proceso. Bueno, muy simple. Con Sergio vimos, aparte del diseño, lo que tenía visualizado para el personaje, cómo se fue desarrollando, que fue una mezcla de personaje juvenil, de personaje Hoover, y que fuera en este caso, por ejemplo, que tuviera un poco retrasos de, por ejemplo, de malla, cosas no solamente para proteger su identidad, sino también para darle un cierto efecto de protección, una identidad. En este caso, claro, en el nudo de también nos representa un poco este tipo de composición de nubes, donde también la naturaleza y el entorno dicen mucho sobre el protagonista, y a enfocar también, porque lo que se pensaba también era cómo se veían los discos antiguamente, en que se verían como libros, sobre todo si eran discos conceptuales, sea por ejemplo Genesis o Pink, que se veía como un entero, portada y contraportada. Entonces ahí se escogió esto para dar un poquito más de una composición más en espiral, algo que fuera fácil de reconocer, un poquito clásico, un poquito pop, y después ya vimos qué tipo de paleta podríamos ver. Si pueden avanzar a continuación, por favor. Lo que vemos aquí, por ejemplo, sería lo que vimos, por ejemplo, luz crepuscular, ámbar, amanecer, un solo tono, de verde a café, con algunos detalles, como una cosa parecida a lo que, por ejemplo, podría ser para alguna editorial belga. Ya que no era tanto en este aspecto, se prefirió optar por las siguientes paletas que fuimos viendo a continuación. Por ejemplo, se puede mostrar hasta algo un poquito más clásico. Colores del bosque, las montañas, el cielo azul, todo eso, y la protagonista en cierto tono. Un tono más clásico, algo más de aventura, más próximo a lo que es lo que se entiende por historieta cómic como lenguaje, y de ahí, después de ver los tonos, tipo de composición, todo eso, ya se tiró a lo que es la portada definitiva, siempre y cuando no algo como tanto pintura, sino más que nada intentando dar lo que son los tonos naturales. Si podemos mostrar después la siguiente fase, por favor, que sería lo que vemos ahora, un poco los tonos más un poquito más ámbar, no crepuscular todavía, pero sí bastante cálido, lo cual a la hora, por ejemplo, de imprenta, reconocer cualquier otra cosa sería diferente. De ahí fuimos viendo tonalidades de opciones hasta seguir a la siguiente opción. ¿Podemos ver? Ya esa es la definitiva. Parece. La definitiva. Es un poquito más de contraste, aquí vemos los cortes, un poquito de comparar el cálido con frío, todo eso, hasta de definir una maqueta. Pero el caso es que eso se lea como un todo, que es como parte de la historia, todo eso, y que fuera en compenetración con respecto a lo que se iba a contar. En ese sentido, procurar ver, como también hemos visto también trabajando con sus novelas, una total compenetración de lo que se ve acá sea un reflejo real de lo que se va a leer en el libro. Porque ahí tenemos que hacer la salvedad o contarles que Pablo ha hecho portada de Alberto también para en ediciones B, ¿verdad? Ediciones B, 2 novelas de La leyenda reina, la pirata, no cómo es que se llama, no me acuerdo. El medallón del sol negro y la venganza de la reina. Donde sale el mismo personaje también, que también es un personaje femenino. Exactamente. Así que aquí estamos muy en sintonía. Personajes femeninos fuertes que no tengan que ser como una versión hembra de un personaje masculino. No necesita ser un ramo para ser fuerte una mujer o para ser cada uno. Dentro respetando los márgenes, no intentando ser lo que no es necesario, son mucho más poderosos siendo uno mismo, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, por ejemplo, el tipo de personaje, en este caso una adolescente. Entonces, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de Astro Boy, que tenía una hermana pequeña que se llama Lan, era un poco el chiste de jugar de eso como un personaje femenino, infantil, pequeño, que se enfrentaba contra robots gigantes. Era entretenidísimo, pero eso sea algo que se ha desarrollado. Y es un poco también desarrollaría de eso, un poquito recuerdos de la cultura popular o cultura pop, si se quiere decir. Un poquito de retrofuturismo, y un poco de eso también que se recuerda aquí, jugar esto con ambientes donde
donde lo moderno o lo futurista con lo antiguo se funcionan, donde tecnología y imagen tienden a ser lo mismo. Ahora haciendo como un poquito de parodia y broma, recordando, por ejemplo, anuncios, por ejemplo, de Star Wars, donde ocupan típicos destornilladores clásicos para algo donde ocurre una galaxia muy lejana y con un avance tecnológico ocupan eso. Hay que un poco jugar un poquito con eso, que sea algo bastante más atractivo a la hora de leer y contar las cosas. Y eso es lo que me preocupo de ver con respecto a que eso se refleje en el texto. Que sea algo ameno, que tenga varios tipos de lectura, a toda edad, y eso, que sea dinámico. En este caso, procurando que se vea un poquito más como un poquito más de cómic. Hacer en parte el nexo con inspirado fue un principio de hacer un nexo con el tipo de personaje, por ejemplo, también es atómica, y también el nexo que sea un poquito más un tipo de aventura que eso. Gracias, Pablo, gracias. Y ahora sigo yo porque aquí vienen más cosas. Démosle porfis. Esto es lo que Alberto hizo una entrevista que se publicó en la Guioteca, donde me preguntaba por las influencias, que es también lo que me preguntó previamente, de dónde surgía esto. Y yo creo rastrear la primera influencia de Armórica a Asterix, que es una lectura, yo diría que, bueno, a mí me gustaría que fuera obligatoria, porque es fantástico la forma en que se presenta la historia, que se ficciona también y que es la misma base de lo que hablaba Martín, de lo que hemos hablado con Alberto, crear personajes que sean queribles, que sean creíbles, que sean entrañables y que tengan problemas que, aunque sea un mundo distinto, los sentimos reales porque hay una conexión emocional siempre. Entonces, Asterix, yo cuando era chico los devoraba, cada uno de estos álbumes, y todo esto que seguramente están aquí en la biblioteca también, estoy seguro que los deben tener, siempre tienen un mapa que vamos a ver a continuación. Uno lo abría, venían algunos de los personajes y venía este mapa. Y ahí ven que dice Armórica. Ese nombre Armórica me quedó grabado desde que tenía yo unos 10 años, 12 años. Acá está esa es la aldea de Asterix, que está, como pueden ver, en la periferia. Aquí están los romanos, la Galia romana. Ellos estaban muy alejados de ahí y por lo mismo podían ejercer una resistencia. Y ellos estaban situados en lo que se llama Armórica, que significa algo así como la tierra junto al mar. Como pueden ver, está junto al mar. Entonces ahí parte eso, de ahí salió el nombre. Vamos a ver qué viene después. Y como dijo Alberto, mis influencias para Armórica, más que literarias, son fílmicas. Yo soy un hijo de los años 80 y no es por decir que lo antiguo era mejor que ahora ni nada de eso, pero yo veo muy poca película. Casi todo el cine que vi lo vi en los 80. No veo mucho cine, soy muy malo para ver películas, pero las películas que vi en los 80 me quedaron grabadas para siempre. Una de ellas fue Leyenda, que es una de las inspiraciones fundamentales para Armórica. Después viene otra más, que es Excalibur, que estará para mayores de 18, pero igual la vi, o mayores de 21 creo que era en esa época incluso. Pero igual la vi a la mala, tenía algunas escenas no apropiadas, pero igual la vi por lo fundamental, era todo la leyenda artúrica, el ciclo artúrico. Después viene esta película que es maravillosa, que aquí se llamó El hechizo de Áquila, se llama Lady Halcón, se llama Lady Hawk en inglés, y esta era la historia de estos dos enamorados que estaban maldecidos. Ella de día se convertía en halcón y él de noche se convertía en lobo, y nunca se podían encontrar, excepto un día que va a haber un eclipse. No sé, en los 80 parece que había muchas películas de este estilo y ya desaparecieron. Ahora Games of Thrones parece que es lo único pero no, yo no, por lo menos no me he enterado de que haya muchas películas. Hubo una desastrosa del Rey Arturo hace poco, con un tipo que sale en Sons of Anarchy, ¿verdad? Ahí está la fan número 1. Después funcionaban mejor parece en los 80. Krull, que es fantástica. De todas las películas que les voy a mostrar acá, esta es la única que yo he vuelto a ver. A mí no me gusta volver a ver las películas, porque después pasa lo que Martín dice, que pues, por ejemplo uno puede encontrar más lectura, le puede gustar más, pero también puede
pasar que le guste menos. Yo prefiero quedarme con el recuerdo porque cuando era niño algo me dijo, algo me afectó, algo me gustó. Y Krull y La historia sin fin o La historia interminable creo que son las únicas que he vuelto a ver muchas veces. Esta película es fascinante, es de ciencia ficción, es más cercana a Armórica que las otras porque mezcla en lo que se denomina Science Fantasy. Y luego está Willow también, que la mencionó Alberto, que también fue una de las que ya fines de los 80, como del 88, 89, por ahí. De hecho, aquí hay unos efectos especiales que para la época eran muy avanzados. Y no sé si eso era con respecto a las películas, pero sí también hay una influencia literaria, que acá la vamos a ver, que en mi caso no viene por lo general a la gente que le escribe, que le gusta escribir o que escribe dentro del género de la fantasía épica y todo eso. Tolkien es un referente siempre muy enorme, gigantesco e ineludible. Yo puedo decir que yo nunca he leído a Tolkien. Vi un par de películas, pero nunca me ha llamado la atención. Pero sí llegó a mis manos este libro de esta autora. Yo creo que aquí viene por qué mi interés en los personajes femeninos y en explorar al personaje femenino, su problemática viene de acá, de esta autora. Este libro yo lo leí cuando tenía como unos 13 años y me impactó mucho, y eso yo creo que me influyó como escritor. En esa época no tenía intención de ser escritor, obviamente, pero es cierto que un autor femenino tiene otra visión y otra forma de abordar las temáticas, los personajes, y por eso me influyó mucho. Tanith Lee. Está en una parte de una serie, este es El Señor de la Noche, hay uno que se llama El Señor de la Muerte, y la señora se llama La Señora del Delirio. Son unos demonios que en este universo la Tierra es plana, como el mundo disco de Terry Pratchett, y son los demonios los que interactúan con los humanos porque los dioses que crearon a los humanos no están preocupados de la humanidad. Y otro autor muy importante es Jack Vance, que es un autor de ciencia ficción. Y también en esa misma época, que yo estaba en la enseñanza media, llegó a mis manos este libro que se llama Los Príncipes Demonios, que son 5 historias. Y cada una de las historias es una novela corta que se basa en cada uno de estos príncipes demonios. Y Jack Vance es un autor de ciencia ficción, también exploró la science fantasy. Si bien esto es ciencia ficción, está mucho más cercano. No puse acá Duna también de Frank Herbert porque eso es posterior. Yo vi la película también en los 80, pero no leí a Herbert, sino creo que leí la primera Duna en el 2000, de hecho. Así que no lo considero parte de mi formación temprana. Pero Jack Vance y Tanith Lee sí lo son. Luego, pasado eso, de las influencias, porque como digo, esta es una novela infanto-juvenil, entonces yo busqué en mi etapa justamente infantil y juvenil los referentes. Luego estábamos con Pablo, esto ya dentro de la anécdota y la circunstancia más mundana. Estábamos con un amigo que se llama Rodrigo Vázquez, alias Roderick Butcher, y él es una persona que sabe mucho de lo medieval y tiene una banda medieval que se llama Gens Goliath, de música. Y él nos estaba contando que los cascos vikingos no tienen cuernos. Entonces nos mostró este yelmo, y va a salir el texto que este es un verdadero casco vikingo. El yelmo eso no lo sé pronunciar, digamos que es Yermundur, o así debe ser. El yelmo de Yermundur, que me parece que se llama así por el lugar donde lo encontraron. Ahí va a salir la explicación. Entonces, ese es el verdadero casco vikingo. Un casco defensivo militar del tipo casco de anteojos. Ahí los arqueólogos calculan que fue usado hacia el año 875 durante la era vikinga. Es el único casco vikingo original y completo encontrado en una excavación. Como pueden ver, ese es exactamente el casco, es muy similar al casco que les digo. Bueno, yo vi ese casco y ahí que vamos a ver, de inmediato lo relacioné a un personaje del que ya hemos hablado, que es Atómica, un personaje de cómic que yo creé, y recordé a este personaje que le gustaba mucho a Michael cuando era adolescente, Spawn, que es un personaje de Todd McFarlane que fue muy importante en los años 90. Spawn, me recordé yo que tenía una versión medieval que va a aparecer aquí, que la creó, ayúdame Michael. El Spawn medieval, no me acuerdo quién es. Neil Gaiman. Sí, Neil Gaiman creó al Spawn medieval. Y recordé que este Spawn tenía esa versión medieval
ya había visto el casco y ahora me parece que viene Atómica. Entonces, ¿y qué pasa si, así como está Spawn medieval, Atómica por Yossi, que está ahí? Y si hago una versión medieval de Atómica, ¿cómo sería con ese casco? Y ahí apareció el primer boceto, este es el primer boceto que hizo Pablo. Dijimos, ¿y si hacemos una Atómica con ese casco, cómo sería? Y le hicimos, y ¿te acuerdas que Tom Cruise en Leyenda, el personaje, tenía una malla con las piernas descubiertas y unas botas? Y ahí se armó eso. Aquí originalmente tenía acá esto, pero se lo eliminamos después. Y ahí quedó. La primera, eso lo hicimos ahí, en el trabajo de nuestro amigo. Y quedó de inmediato plasmado y dije, sí, esa es. Y se va a llamar Armórica. De inmediato se me vino a la mente el nombre Armórica y quedó. Armórica. Tenemos que hacer algo con este personaje. Como veníamos del cómic, pensando en cómic, quizás podríamos hacer un cómic. Y de ahí empezamos a desarrollar a partir de aquí y ahora vamos a ver varios de los bocetos y de los conceptos. Aquí hay algo ya más elaborado por Pablo. Entonces dijimos, bueno, si esa es armórica, tiene que tener una contraparte, cuál es su identidad civil, y ahí nace Aldana. Entonces aquí partimos al revés. La creamos primero como superhéroe, y después cómo sería como una niña normal. Y como era, quise hacerla distinta a Atómica, y entonces Atómica en su identidad civil tiene el pelo corto y lo tiene oscuro. Entonces hagamos el pelo largo y hagamos uno claro, para hacer un contraste. Y ahí hay otro boceto y de aquí vamos a terminar viendo el que va en el libro al principio. Esta es la versión ya que hizo Pablo para el libro. Luego le agrega acá el achurado. Luego viene, esto está en grises. Y luego viene la versión en color. Teníamos una en grises y una con achurado para saber cuál era la que salía mejor en imprenta. Ahí tenemos que ver. La que salía mejor era la que estaba achurada, no la que estaba en gris. Bueno, como todo personaje tiene que tener sus amigos, su familia. Este es el mejor amigo de Armórica, que se llama Feral, que es un niño lobo. Acá están las propuestas de Pablo para este personaje, que si iba a ser un humano normal, o acaso iba a tener orejas y cola, o iba a usar una piel de lobo. Al final optamos por una versión que va a venir ahora, que esa era la versión final, aunque me parece que en la novela dice que tiene orejas, Sí, tiene orejas. y que tiene cola, o le está empezando a salir la cola, pero bueno, digamos que ahí todavía no le hace. Y yo, preparando el PowerPoint, me di cuenta por la pose y todo, de que esto ya son cosas, como le digo, yo esta película la veo una sola vez, y aquí cuando vi esto, este es Tom Cruise en Leyenda, y tiene la misma pose y la misma apariencia de Feral. Entonces me di cuenta de que tanto Pablo como yo habíamos basado a Feral en el personaje de Tom Cruise de Leyenda. Pero Armórica no está basada en la personaje femenina, sino que está basada también en el personaje de Tom Cruise una vez que se hace caballero. Y de ahí pueden ver que la apariencia es bastante similar, hasta la faldita y todo. Solo que Armórica no necesita escudo ni espada. Tenía que tener una familia, acá están los padres, los campesinos de los que les hablaba Martín. Aquí estaba el rey, en un trono que era antes de Game of Thrones, pero Pablo lo hizo ahí con la torre y todo eso. Pero estamos hablando del año 2012, todo esto es del 2012. Más concepto, iba a haber un mago que es muy parecido al mago de Merlín de Excalibur. Esta iba a ser la guardaespaldas del mago, que pensamos que iba a ser una gigante, iba a medir unos 3-4 metros, pero en la novela creo que mide como 20 metros. Porque hubo algo de Attack of Titan, un Titan entre medio y decidí hacerla más grande. Y estaba este niño que no alcanzó a salir en la novela. Porque como digo, estábamos haciendo personajes, viendo qué personajes podía yo ocupar, porque yo prefiero partir por los personajes y luego contar la historia. Que los personajes me digan cuál es la historia que necesitan ser contada. Yo tenía claro que Armórica iba a ser hija de un ser alienígena, y este es el primer boceto de su madre, que está embarazada Sergio, y está fechado abajo, dice 2011. Sí. ni siquiera era el 2012, 2011, sí, es que el 2012 fue cuando ganamos el fondo. Y luego Pablo hizo otra versión que era más, yo la quería como
más estilizada, y esa versión y tiene 6 alas como los ángeles, los tronos, no me acuerdo cuáles son específicamente los ángeles que tienen varias alas en la Biblia. Tronos, ¿verdad? Los tronos. Aquí están entrando a la capital, que se llama Albion, y como dijo Martín, ella vive en la periferia, en el campo, y aquí la tenemos en el campo, en su medio natural. Aquí es donde ella va a entrenar y se encuentra con su amigo Fera, del bosque. Y aquí están los menires, la construcción megalítica, que es un lugar prohibido donde nadie se atreve a ir, pero ellos van ahí y ahí entrenan, porque como nadie va, pueden estar ahí sin que nadie los moleste. ¿Qué más vamos a ver acá? Y hay una criatura también pensando qué fauna habitaba este mundo. Y luego, con todos esos bocetos que tenemos ahí, con todos esos bocetos yo postulé a Armórica al fondo del libro y lo ganamos. Gracias a los bocetos de Pablo y a lo que yo escribí en base a los personajes que ideamos en conjunto. Y aquí tengo versiones recientes. Aquí hay una armórica por Luis Insunza, aquí hay una armórica por Yossi. Y aquí hay otra armórica de un amigo que se llama Daniel Silva. Como pueden ver, son todas muy distintas, lo que quiere decir que no hay que quedarse con la sola versión del personaje. El personaje que está en la portada es una representación, pero ustedes pueden tener otra idea de cómo es el personaje, y esa es la gracia de las novelas. Y eso creo que en parte responde algo de las preguntas, por lo menos deja un terreno cimentado. Yo creo que efectivamente lo que tú has mostrado resume bastante lo que fue el proceso de creación de Armórica y al mismo tiempo tus influencias. Se nota que es un trabajo que ha tomado tiempo, que ha madurado, que ha esperado su momento para concretarse. La pregunta que me parece natural, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con Armórica de aquí en adelante? ¿Hay planes de seguir trabajando con este personaje? Sí, yo por lo menos tengo delineado el tercer libro, más que el segundo. Por una cuestión muy rara pensé en hechos que ocurren 20 años posteriores. Porque, como bien dice Martín, aquí hay un arquetipo que yo tomé que es el de Superman. Niña extraterrestre o de origen extraterrestre, que es criada por familia de campesinos, todo eso. Y pensé que quería hacer el segundo libro basado en otro arquetipo, el del Capitán América. Y quería entonces Capitán América, héroe que estuvo congelado durante mucho tiempo, cada vez que en cada versión ha pasado más tiempo. Cuando Stan Lee lo revivió eran 20 años, creo, 30 años desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos en 70. Entonces pensaba, y podría tomar eso, entonces construir en base a eso. Armórica desaparece durante un periodo de tiempo y llega a este mundo que cambió muchísimo en su ausencia. Pero eso en realidad tendría que ser para un tercer libro, porque hay muchas cosas aquí que no quedan respondidas, que se necesita abordar, y yo creo que estos son los fundamentos o los pilares para que puedan otros autores también, si están interesados, desarrollar y trabajar. Y de hecho Michael tiene una idea, el amigo Hugo Riquelme, que está ahí, el escritor más capo de todos, y Martín también. Entonces, lo que te decía yo cuando conversamos para lo de la biblioteca, hay una comunidad. O sea, yo aquí en la novela trato de representar y de presentar y de explorar las cosas positivas de vivir en comunidad, de tener amigos, de pelearse, de reconciliarse, de trabajar juntos. Y finalmente el trabajo en conjunto no es ella la que salva a la humanidad o a su pueblo o a la gente, es el trabajo de todos. Y así este también es el trabajo de todos, es el trabajo de Pablo, es el trabajo de Michael, es el trabajo de Martín, es el trabajo tuyo también. Y nosotros nos conocemos hace muchos años. Han habido autores que se han ido incorporando, por ejemplo Hugo, que es un muy buen amigo también de Martín, de Michael. Todos nosotros hemos ido armando una especie de comunidad de autores. A través de los años van llegando autores nuevos, vemos otros ya que estamos un poco dinosauricos ya a esta altura.
Y también tenemos ilustradores como Yossi, que ha venido a relevar un poco a Pablo, que no da abasto de repente con tanta pega que le pedimos. Y yo estoy muy contento, muy feliz de que me acompañen ustedes, mis amigos y colegas y personas que yo admiro, y no lo digo porque estén aquí y después se van a ir y voy a decir que es mentira. Les consta a todos ustedes que yo los respeto, los admiro, y todo eso yo lo veo reflejado en este instante, lo veo reflejado en el apoyo que nos hemos entregado todos nosotros, y lo quise plasmar aquí. Por eso creo que es una historia muy verdadera, y tú dijiste también es muy íntima también al mismo tiempo, porque habla de una experiencia, y habla de mi experiencia de no sentirme solo, porque escribir, ser un autor, Martín lo sabe, cuando nos conocimos él me contó que él pasó mucho tiempo desarrollando su musculatura, también aquí intelectual y autoral, solo escribiendo guiones, escribiendo mucho, escribiendo. Así se logra llegar al oficio. No solo hay que tener talento, hay que tener oficio, hay que tener disciplina. Y eso fue algo que cuando conocí a Martín me admiró, su disciplina y su determinación por llegar a ese nivel, que lo tenía en un nivel muy superior a mucha gente que yo conocía hasta ese momento. Lo mismo tú, lo mismo Michael, son personas que me consta que están escribiendo todo el tiempo, que están produciendo, que viven literatura, transpiran literatura. Y ser parte de eso y poder plasmarlo en la novela, porque yo había escrito otras novelas, pero no tenían ese espíritu. Por ejemplo, Identidad Suspendida es todo lo contrario, una novela que ya cumplió 10 años y que yo no siento ya ninguna sintonía con esa novela, porque no tiene nada que ver con quién soy yo ahora. Era la novela de un tipo solo, alienado, que no sabía para dónde iba, perdido totalmente, y me alegra que después de 10 años no sea ese autor y no sea esa obra de la que estemos hablando y no esté viviendo yo después de 10 años de Identidad Suspendida. Me alegra que haya nuevas obras, me alegra que el gobierno nos siga apoyando cuando o lo consideren o los vientos que soplen sean los acordes. Hay una serie de factores que juegan ahí, pero en resumen, es para mí siempre, uno siempre dice, este libro sí, ¿verdad? Este libro es el mejor, el más satisfactorio, el que pero probablemente el próximo año voy a estar diciendo lo mismo de otro libro, ¿verdad? Pero de momento es lo que realmente siento y lo que me llena de orgullo, y creo que cada vez que sale un libro de cada uno de ustedes y de demás colegas que no están acá, debe ser un orgullo para todos nosotros, y enterrar cualquier tipo de enemistad que haya o de mala onda, porque yo lo siento así por lo menos. No digo que siempre haya sido así, no me voy a hacer el santo ahora. Hace 10 años, hace 5 años atrás era otro. Gracias a Michael, gracias a Martín, nos hemos peleado muchísimo. También nos hemos reconciliado y eso ha fortalecido la amistad. Y cada logro de ellos es un logro mío también, es un logro de Hugo, un logro de Pablo, de Yossi, de todos los que participamos de esto. Somos todos los autores chilenos contemporáneos. Después nuestra generación va a pasar. Y yo creo que esta es una muestra de cariño, de solidaridad y de amor por lo que hacemos, y también yo quería reflejar eso, querámonos finalmente, como cuando al final vemos esa comunidad, no dejemos que se destruya. Y tratemos de que los lectores y toda la gente que esté interesada vea que eso es así, y que hay aquí mundos en todo lo que nosotros escribimos tan ricos, tan complejos y tan satisfactorios. Yo creo que incluso más, porque llevan añadida una experiencia chilena, que fundamentalmente chilena, no importa si esto es con zombies o en Calomar o en un viaje en el tiempo o en un Maipú terrorífico, siempre hay una experiencia humana chilena que va a ser mejor experimentada y decodificada, creo yo, por un lector chileno y un lector contemporáneo. Y tenemos que aprovechar que estamos nosotros todos ahora vivos y podemos intercambiar ideas, podemos plantearlas y podemos conversar. Y ya me hablé mucho, así que paso no sé si Martín, te pasamos. O sea, en resumen, tú has lanzado aquí un proyecto. O sea, se podría decir que en esta presentación oficial de Armórica tú has abierto tu universo a un proyecto colectivo. Tal vez estoy especulando la posibilidad de un libro con relatos protagonizados por Armórica, a lo mejor ilustrados por distintos dibujantes, ilustradores, artistas. Yo creo que eso sería un proyecto independiente del resto de las novelas que tú vayas a escribir de Armórica, pero claro, tal vez ahí existe la posibilidad de un proyecto conjunto, colectivo, de gran alcance, gran impacto,
precisamente en torno a tu creación. Sí, bueno, yo sí tengo muchas ideas con respecto a, como dijo Martín, cuando nosotros nos conocimos y de inmediato pensamos en escribir cosas en conjunto. Y de ahí empezamos a colaborar, a revisar nuestro material, nos dimos cuenta que había una buena sinergia, que teníamos objetivos parecidos, pero al mismo tiempo teníamos habilidades complementarias. Y yo también antes tenía una experiencia previa de haber escrito una novela con Daniel Guajardo, y el trabajo cómic es muy colaborativo también, uno está en un diálogo con el dibujante, hay intercambio de ideas, entonces, como decía, ahí el trabajo se vuelve menos solitario. Y el siguiente paso, obvio, o lo obvio, es abrirlo a... Michael está escribiendo, ya escribió una novela gráfica de Atómica, que se está dibujando. Atómica está disponible para el que quiera hacer algo y yo simplemente ahí actúo como editor diciendo no puede fumar, por ejemplo, no la ponga fumando, no haga una historia donde vaya a fumar, aunque sea para enseñar que no hay que fumar. Entonces hay ciertas cosas que se tienen que mantener y donde uno sirve como sí, a Michael le tuve que poner algunos... Sí, pero yo lo veo como lo que pasa en Star Wars, por ejemplo, donde tenemos los episodios, ahora cuál va, el 6, el 7, que es como la historia principal, y tenemos Rogue One, tenemos lo de los spin-offs y todo eso. Entonces Michael puede hacer un spin-off, Hugo puede hacer uno, Martín puede hacer uno viendo los personajes que a ellos les interesen, y yo voy a seguir con esta historia troncal. Y esa sería la idea a desarrollar de aquí es un plan a largo plazo, obviamente, porque ya vimos que esto partió en 2011 y nos tomó todo este tiempo. Y claro, yo lo he dicho y siempre se lo voy a agradecer a Michael. Gracias a Michael está este libro aquí, porque Michael fue el que me dijo, ¿por qué no publicamos esas novelas que han ganado el fondo? Porque yo de verdad nunca pensé en publicarlas. ¿En serio? Porque son becas de creación. Sí, claro. Entonces, claro, ahora pienso, y están las becas de edición, y de hecho nos ganamos una beca de edición con el Nautilus, pero en ese momento yo solo veía las becas de creación y no veía más allá de esa anteojera. Y gracias a Michael se me abrió ese mundo, y esas novelas que estaban ahí ahora están empezando a aparecer. Ahora existe el Nautilus, gracias también a David Cofré, a Manuel Canto Carrizo, que escribió el prólogo. Y una vez más volvemos a lo mismo, es el esfuerzo de muchas personas y yo creo que así es como vamos a poder todos beneficiarnos y poder contar historias que abarquen más y ojalá lleguen a otros medios también, porque vemos que la mayoría de las novelas en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, se adaptan a cine, se adaptan a series, y acá eso es bastante escaso. Entonces apenas podemos lograr que algunas se conviertan en cómics. Pero en eso estamos, independiente de todas las historias y también porque cada uno de estos creadores tiene sus propios mundos y cuando quieren tomar un descanso, toman otro proyecto, etc. Y así iremos avanzando. Michael está escribiendo como 3 cosas al mismo tiempo, lo mismo yo, estamos en 5, Martín otro tanto, Hugo también. Entonces también he aprendido mucho de paciencia. Gracias a eso, porque como te digo, después de 5 años, 6 años, ves que el libro está ahí y sí, valió la pena esperar que madurara y poder llegar, y seguramente cuando saquemos una segunda edición va a salir ampliada, va a salir con más material, porque ahora si la releo seguro voy a encontrar que habían cosas que se podían haber ahondado un poco más, pero ese es el norte. No sé si Michael, Quería complementar algo de lo que decía Sergio. Ese trabajo colaborativo que surge también porque, como la novela le contaba yo al inicio, la leyeron en un colegio. Yo soy profe del colegio Alicante Maipú, y los mismos niños nos decían, profe, ¿y qué pasa con el hombre lobo, esta relación de amor con la protagonista? Decían, oye, fue súper importante un momento así, eso que lo envía a la Friendzone, que está tan de moda, y los niños se engancharon de eso y era como un tema toda la novela y el proceso de lectura, que es un mes. Entonces fue como, ya, yo quiero contar esa historia, porque los niños me decían, me hablaban. Entonces ahí fue como, Sergio, hagamos una opción de relatos, como de hecho tú sugerías, pero después nos dimos cuenta que
la idea de Hugo era demasiado grande como para hacer un relato. Después no es que Martín tampoco. Entonces nos fuimos quedando como cortos con el universo. Ya, entonces hagamos todo como a nuestro estilo. Nos pusimos ahí a tirar ideas. Entonces, en ese afán colectivo y de llegar a lectores, así como, por eso estar en la biblioteca era importante. No llegar solamente a la familia, no llegar al amigo que es escritor o ilustrador, sino que queríamos llegar a otro público. ¿Y cómo era la mejor forma de llegar? Era llegando al público objetivo, que eran nuestros jóvenes, adolescentes, y de eso nos dimos cuenta que el Nautilus como proyecto editorial funcionaba en esa medida de llegar a los jóvenes de manera colaborativa, o sea, todas las ideas que uno piensa ahora las ve y cree que son posibles, por eso. Entonces, eso quería complementar a lo que dicen, que porque el mismo feedback de los lectores, que no siempre son solo ponerle me gusta, compartir, sino que te cuenten, que te digan, mire, pasó tal cosa con la historia. Entonces, si usted tiene algún libro que le gusta, escríbale al lector, lo fijo, lo encuentra en Facebook, en Twitter, porque de verdad que es súper rico para uno decir que hizo bien la pega o que la puede hacer mejor. También está esa posibilidad. Disculpa. ¿No? Creo que no. Estamos bien todo lo que Eso, ¿estaríamos con eso? está muy bien. Yo creo, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Hay alguna pregunta, algún comentario del público? Señorita ahí que tenía la mano delante levantada. ¿No? ¿Ya no? Se arrepintió. Eso entonces daríamos por finalizada la presentación y lanzamiento por fin. Pero ahí ¿Tu pregunta quién había? ¿No? ¿No? Sí, señor. Cuando iban trabajando en dos o tres libros al mismo tiempo, ¿no les pasa que se les combinan las historias? O sea, cuando vuelven a escribir, o sea, la primera que dejaron, ¿tienen influencia de la otra que están escribiendo al mismo tiempo? En mi caso sí. A veces me pasa que algún personaje que desarrollé en otro libro me gustaría que apareciera en otra historia o se hiciera mención. Como nosotros, yo creo que funcionamos mucho, y desde antes, muchos de nosotros que somos lectores de cómics, en base al universo compartido. Entonces Marvel, DC y todas estas editoriales que fueron armando estos universos compartidos, entonces de repente, y también uno lo nota en Stephen King. Stephen King hace mucho eso, donde tú encuentras la Torre Oscura, está lleno de eso. Ahí aparece It, el Pennywise aparece también ahí, la tortuga, todo eso. Entonces, ya teníamos esa conciencia. Y ahora, sobre todo con los universos cinemáticos de Marvel, de DC, las series, y lo empezamos a desarrollar ya de forma consciente. Entonces, en Evento Z de Martín, donde hay zombies, hay personajes de identidad suspendida. Personajes de identidad suspendida aparecen en WBK. Personajes del martillo de Pillán, el vampiro, aparece en WBK. Entonces, el martillo de Pillán, identidad suspendida, y WBK están conectados por estos personajes. Ahora con Michael, y sí, tenemos un personaje con Pablo, una niñita que se llama Maddie. Maddie aparece con Nathaniel Neira en un cómic que va a salir eventualmente por el Nautilus, y quizás en algún momento Armórica pase Calomar, no sé. Si Ediciones B nos permite, nos da el permiso, pero eso es muy entretenido, es lo que funciona y lo que le gusta a la gente, lo ha demostrado en el cine. Stephen King también ha demostrado que funciona y le gusta, y a nosotros nos gusta, y en primer lugar, hacemos esto porque nos gusta y sabemos que estamos en sintonía, como dice Michael, con los jóvenes, porque todos nosotros somos padres, tenemos hijos adolescentes, ustedes son más pequeños, y yo veo lo que a mi hijo le gusta, lo que le motiva, y además muchos de nosotros, sobre todo las señoras, nos pueden decir que somos como hombres niños, que somos algo infantiles, que estamos, algunos, yo estoy pegado en ciertas cosas todavía de los años 80, entonces podemos canalizar todo eso, y yo por lo menos me siento muy a gusto, y donde empecé no creo que sea casualidad, cuando yo empecé a ganar fondos de cultura, te puedo decir que yo postulé unas 10 veces y nunca gané nada, pero postulo esta novela infantil, porque la postulé a novela infantil, y ganamos. Postulé otra y gané, postulé otra y gané. Entonces, y dije, voy a salirme ahora, voy a postular algo adulto. No gané. Entonces, hay algo que estoy haciendo bien en este género, para este público, y la experiencia me dice que tengo que seguir ahí. Y eso sería lo que yo te puedo aportar por mi experiencia. Ahora la pregunta iba dirigida a todas. ¿Pariente? sí, ¿no? Ahora, Depende. porque tú escribes también en universo. O sea, El Martillo Pillán es un universo, Martillo Evento Pillán. Z también. ahora estoy escribiendo el asunto de los gatos.
Ya. una novela, o sea, unos cuentos infantiles, pero no tienen, son tan distintos que no logran mezclarse. Pero a mí me gusta, de hecho, sumergirme en universos completamente distintos para poder evadirme y tomar un buen respiro de lo otro. Entonces, no se me mezclan tanto en general. Es que no pasa lo mismo, porque cuando hay universos que son similares, uno puede uno hace las referencias de forma natural. Como por ejemplo, 90 Z, Una identidad suspendida, y WK, que son novelas que suceden en un mundo contemporáneo. Pero no es lo mismo, porque me imagino que te pasa con Calomar y con las otras novelas. Mira, en mi caso, a diferencia de ustedes, me cuesta mucho trabajar varias novelas al mismo tiempo. Entonces, en el fondo, lo que tengo que hacer o lo que yo hago es pensar muy bien cuál es mi próximo proyecto y meterme a fondo en él. Y no lo suelto hasta que lo termine. Independientemente de que suele pasar que estás escribiendo algo y se te ocurre una idea y otra, y la tentación de dejar lo que estás haciendo para empezar a construir esa otra idea es muy grande. Entonces lo que hago es como dejarlas anotadas lo más boceteadas posible y sigo por mi autopista hasta el final del camino, ¿fijas? Y ahí retomo. ¿Por qué? Porque en el fondo cada uno tiene una manera distinta y personal de aproximarse al proceso creativo. Algunos se sientan a escribir en tanto las ideas fluyen. Otros tratamos de hacer como un esqueleto más ordenado para uno, ¿te fijas? De algún modo uno busca cuál es el método más apropiado para el estilo, los tiempos, etcétera, que maneja cada uno. Y yo en mi caso trato de cambiar de formato. Como hago cómics, si estoy viendo una novela, me paso al cómics o me paso a los cuentos para tratar de cambiar y tomar historia y personajes de otros. Por ejemplo, ya le escribí por WhatsApp una mañana completa Hugo cómo usar uno de sus personajes adelantando el lanzamiento. Martín me pidió un cuento, puedo colocar este personaje, pero tiene que estar acorde a lo que pide Martín. Entonces, o lo que me ha pasado con Maddie, por ejemplo, que contaba Sergio, que el personaje no es mío, no es dibujo mío, nada mío, pero lo coloqué dentro de una novela, que es Francisca Macabra, que si os queréis se verá a la luz el próximo año. Y en el cómic, que esto parte del universo. Y además, claro, como quedó ahí, dije yo, pero ¿de dónde viene esto? Ya, hagamos un cómic. Entonces, como si te fijas, ahí vamos cambiando el formato y tomar un personaje de otro permite enriquecerme a mí, conocer a esa forma de pensar de otro, que yo me acuerdo de haber llamado a Sergio ya, pero ¿y cómo es? ¿Cómo habla? Y me di cuenta después de leer 1000 veces lo mismo que siempre decía, tonto. Y fue como, entonces el personaje tiene que decir esta palabra. Entonces eso me trato de meter un poco en la cabeza del otro escritor y del personaje para poder cambiar yo del switch y como refrescarme en ese sentido. Ese es como mi forma de ir contando historias a distintas velocidades y en algún momento van decantando. Una vez con Hugo hicimos una historia de vaqueros, que también va a ver la luz ahora. Entonces era de vaqueros en 1800 y yo qué sé yo de eso. Pero puedo contar una historia de terror igual. ¿Cachai? El sacrificio humano, sí se puede. Ya, pero que entrara dentro del universo de los otros dos autores, que somos 3. Entonces, pero ese formato trato de utilizar. Cosas de conocer a otras personas, como que me gusta eso. Mira, y complementando eso, yo creo que aquí todos, Hugo incluido, Pablo también, somos fans de Lovecraft. Hemos leído a Lovecraft y lo consideramos una de las fuentes de las que bebemos, no sé si tú también, Alberto. Ineludible. Es ineludible, como dice. ¿Y por qué es ineludible? Porque Lovecraft, mucho se ha escrito de él, mucho se sabe de él, que era un personaje muy particular, que era muy solitario, muy introvertido, criado por sus tías, enfermizo, estuvo casado muy poco tiempo, pero mantenía una gran amistad epistolar con muchísimos otros escritores. Y esos escritores, claro, con Bloch, el autor de Psycho, Derleth, serían muchísimos. Howard, el autor de Conan. Entonces, ellos se iban. También hay novelas de Conan hechas en Rusia, por ejemplo. Bueno, y de ahí sale Red Sonja, que tú citaste hace un rato. Entonces, esa amistad, esa correspondencia fue creando lo que se denominó eventualmente los mitos de Cthulhu. Y cada uno de sus autores aportó algo, aportó un libro maldito, aportó un autor, un grimorio, un primordial, y se fue enriqueciendo esta mitología, que una de las mitologías contemporáneas hechas colectivamente que han perdurado más y actualmente, bueno, hay una obra que hizo Alan Moore, que la terminó hace poco, que se llama Providence, que termina demostrando cómo esto culmina en
en un cambio de la realidad, igual que lo que proponía Borges en Tlön Uqvar Orbis Tertius, cómo la literatura, cómo la mitología puede alterar la realidad. En el caso de Lovecraft siempre es algo ominoso, terrible, horroroso, las cosas que le gustan más a Michael, pero yo a lo que voy ahí es que apunta a lo mismo que yo hablaba hace un rato. Cuando hay una verdadera comunidad, un verdadero interés, un hambre de literatura, pasan estas cosas. El escritor que tiene hambre de literatura, o también deben ser los tiempos que ahora vivimos de la comunicación, del WhatsApp, de las redes sociales, pero yo no veo a nadie solo aquí en una torre de marfil. Quizá hay un par de ejemplos por ahí, pero no somos nuestra generación. Nosotros, yo creo que estamos curiosamente muy cercanos a la de Lovecraft, y estamos hablando hace cuánto, 100 años atrás, o más, ya no me acuerdo, muchísimo tiempo atrás. Pero ellos lo hacían a través de cartas, nosotros ahora nos comunicamos por WhatsApp, por lo que sea, mail, Messenger, y estamos, yo creo, llegando al mismo, pero que desde Lovecraft hasta ahora me parece que no hubo nada. Como que ahora se revitalizó ese tipo de construcción mitológica que está pasando, y esa puede ser una teoría, claro, y tuvimos acá un ejemplo de la generación del 38, pero lamentablemente muchos de ellos, algunos murieron, otros se separaron por cuestiones políticas, pero hay un testimonio de eso, que es la antología del verdadero cuento en Chile, que quizás está por acá, que es un libro extraordinario. Eso quería acotar que con respecto a... No sé, creo que respondimos la pregunta así, claro, con creces. Hiperventilado, claro. ¿Alguna pregunta? Porque yo creo que ya estamos, de hecho, en la hora, así en términos Sí. formales, administrativos. Nadie que no esté echando. ¿Ah? No, nadie, estamos llenando la biblioteca. Así que eso, muchas gracias. Bienvenidos. La pueden encontrar en la librería más grande del país, por supuesto. Está disponible a través del Facebook. Tiene página ahí, fanpage, por si la quieren contactar. Antártica lo tiene, tienen el libro. Y eventualmente el próximo año ya estaremos en ferias literarias. Empezaremos a aparecer así, haciendo alianza con los amigos para aparecer en distintas ferias. ¿Cómo? ¿Anunciamos nuestro nuevo título, aprovechemos? Puede ser, pues, si usted ¿Lo voy a traer? Sí. que tenemos ya un título nuevo. Yo no funcionaba así hasta que me fusioné aquí con Sergio, pero nos sacamos los títulos adelante hasta que el libro ya no está listo. Entonces ya tiene que estar súper avanzado, súper terminado todo, y en este caso el nuevo título es Draco, que son relatos, ¿cierto? Una compilación de relatos de Isaac Maturana, que se compiló ahora, que es... ¿Lo tiene ahí el libro? Sí, en alguna parte de Rollo Negro. Como en Chile. Y Isaac Maturana es pintor, y ya está fallecido, de hecho, era pintor, que es este libro, que se pica, que está ahí compilado, de hecho están las palabras de su hija, que es Andrea Maturana, que es escritora también, y es una obra póstuma, o sea, un rescate del aporte literario de Maturana, que principalmente era pintor, ¿cierto, Sergio? Sí. ¿Qué más Pintor podría...? y grabador, sí. Y hermano de Humberto Maturana, Que todos Premio Nacional de Ciencia. Claro, conocer a Humberto Creador de la Maturana. autopoiesis, junto al papá de la actriz, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Y es curioso porque confiaron en una editorial Varela. independiente, emergente, piensen que nuestro primer título, para publicar sus relatos. Y, ¿sabes? Y lo que los convenció fue Armórica, Claro. el trabajo que hicimos en Armórica. Entonces, nos demoramos, vamos lento. Nuestro proyecto con 2 libros al año, nosotros somos felices y dichosos porque tenemos esta posibilidad de sacar un libro que esté bien trabajado, bien realizado. Esto fue traspasar cuadernos. Sergio fue a Chiloé a buscar la información. De hecho, voy a dar vuelta en Chiloé igual, aprovechando en la zona. No podemos ni contar todas las peripecias Claro, que hemos porque es tenido. complicado porque uno no puede hablar con el autor está muerto. Entonces, como uno tiene que hablar con los herederos. Los herederos, y que en este caso hay una viuda y 2 hijas, y Claro. hay que... Es un trabajo difícil, Claro, entonces, pero este es nuestro también próximo... muy gratificante, sí, Claro, es tenerlo gratificante. ahí. Cuando lo vimos, de verdad que ya El fue martes solo- fue esta semana, fue el día martes. Fue solo abrazarme y decir, bueno, salió. Así, y se acabó. Entonces, y tiene el mismo formato interior, si ustedes se fijan, la ilustración de ahí del autor. Y este es el volumen 1, porque próximamente ya deberíamos tener un volumen 2. Y finalmente la obra completa. Y después, claro, una obra completa de él, porque claramente un rescate casi patrimonial de un autor que fue compañero de generación de Roberto Mata. Entonces, y sale en la película de Cayosi, otra vez veíamos... Sí, hay una película que todavía no se estrena de Silvio Cayosi, Claro, Silvio Cayosi. Y es donde curioso, actúa de cura. actúa de cura, pero la película, como buen proceso chileno, siempre es lento.
ya falleció y todavía no sale la película. Entonces como pucha, pero así uno lo hace, obviamente, con esfuerzo. Y ese ya es nuestro próximo título, que debería estar ya a partir de enero ya disponible probablemente. Y eso, invitarlo a conocer, a seguir editoriales nuevas, emergentes, autores chilenos. Y nada, pues mejores librerías. Y siempre nos pueden escribir, cualquier cosa nos buscan solamente por nuestro nombre. Y muchas gracias por haber venido. Que estén muy bien.